o martes 13. Eh, Eso solo es imaginación. Entonces, martes 13 de febrero es hoy, un día antes del Día del Amor. Vamos a ponernos a estudiar. Pues quedamos que ya, dice Rafa, eso no existe. ¿Qué? ¿El amor? ¿Por qué, Rafa? Sí existe. Bueno, vamos a... No, 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 no. Yo digo de eso, de las supersticiones de que martes 13, el amor sí existe, es lo que mueve el universo. Exacto. Sí, sí. No, sí existe. El amor sí existe. Puede ser que aún no lo conocemos por completo, pero sí. Pero no, la superstición, uno mismo se crea. Es que todo está en la mente. Si tú crees que te va a ir mal, claro que te va a ir mal, porque, porque así actúas, ¿no? Dice, el amor propio también existe. Sí, ciertamente. El amor es comprensión. Lo pueden usar como sinónimo, ¿no? Si tú amas a alguien es porque lo comprendes. Si alguien te ama es porque te comprende. Entonces, así, así me gusta verlo. Bueno, no nos vamos a meter en esos rollos porque hoy vamos a hablar de las preguntas. Fíjense que a algunas de las compañeras yo les he compartido que hay una nueva guía, la guía 2024. Pues, en todas las clases hemos estado trabajando la versión 2023. Dice, y hay veces en que crees que te va a ir mal y es todo lo contrario. También puede pasar. Es que, dice Vero, la ley de atracción. Pues, ¿no han escuchado hablar del efecto placebo? Eso de que te tomas una pastilla creyendo que te va a curar y te cura, a pesar de que esa pastilla pudo haber sido un engaño, simplemente es una pastilla de azúcar, pero te cura porque tú te la tomas con esa intención de que te cure. Y ese es el efecto placebo. Y pasa en la vida también. Si tú estás pensando que te va a ir mal, pues es muy probable que te vaya mal. Entonces es la sugestión, es la intención con la que hagas las cosas. Eso es. A todo ese conjunto de cosas le podemos llamar suerte. Bueno, ahora sí, les decía de la guía, que hemos estado trabajando todo el curso desde mayo con la guía 2023 y tenemos ahora la guía 2024. Y tal vez ustedes digan, entonces lo que hemos aprendido no sirvió de nada porque la guía es diferente. Pues nada más es diferente en la sección de matemáticas y una que otra pregunta por ahí. Por ejemplo, de química cambiaron como dos o tres. O sea, el cambio es mínimo entre la versión 2023 y la 2024. Pero en matemáticas sí todas las preguntas son diferentes. Todas, todas. Y es lo que vamos a empezar a revisar a partir de hoy. No significa que lo que hemos aprendido de matemáticas, bueno, que espero que haya sido mucho, no vaya a servir. Claro que va a servir porque los temas siguen siendo los mismos. O sea, fracciones, operaciones con términos algebraicos, resolver ecuaciones, o sea, encontrar el valor de la incógnita, sistemas de ecuaciones, sucesiones numéricas, todo eso también viene en la guía, solo que con diferentes preguntas. Así que no pasa nada, solo te cambian el planteamiento, pero no significa que las matemáticas funcionan siempre. O sea, aunque tú consultes un libro de matemáticas de hace 10 años, te va a servir porque las matemáticas no cambian. Qué bueno, ¿no? La ciencia en general tiene pocos cambios a lo largo del tiempo. Entonces, aunque sí van cambiando, ¿no? Más bien van mejorando las formas de enseñar. Eso sí, pero las matemáticas, pues, no cambian, mucho menos de una versión a otra, pues no significa que no podamos resolverlo con lo que ya sabemos. Entonces, se las voy a enviar. Es la nueva versión, pero nada más les voy a enviar la sección de matemáticas. La pueden imprimir, son 40 preguntas. O tenerla ahí en el celular, también se vale. Si la van a imprimir, pidan que se las impriman por ambos lados para que sean menos hojas. Entonces, 40 preguntas. Y hoy vamos a empezar también con temas nuevos de matemáticas. Las preguntas que no vimos de la guía anterior, pues las vamos a revisar, pero ya con esta nueva versión, que son las últimas preguntas de mate
siempre son en la versión que sea, siempre las últimas preguntas son sobre probabilidad y estadística y cálculo, cálculo diferencial y cálculo integral. Eso no lo hemos visto, pero justo por eso hoy vamos a revisarlas. Entonces vamos a hacer una exploración de la nueva guía. Se las voy a presentar y ya al final de la clase se las envío al grupo de WhatsApp y ya de ahí lo pueden imprimir, ¿va? Pero les digo, todas las preguntas son diferentes. Así que nos podemos basar en ambas, porque la verdad, no estamos seguros de qué preguntas vayan a venir. Sí conocemos los temas, pero en el examen, o sea, no podemos saber. Tal vez nadie lo sabe en este momento, ¿no? ¿Qué preguntas van a venir? Si lo supiéramos, pues les dábamos esas, pero yo digo que tienen como un banco de, como unas 1000 preguntas para elegir, y como hay 20 versiones de examen, pues ya hacen la compilación, ¿no? De esas 1000 preguntas van sacando algunas al azar para hacer todas las versiones del examen que existen. Entonces, pues vamos de una vez a esto del examen. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta sobre el proceso del examen, los temas, alguna inquietud? ¿Estamos bien? ¿Nada? Sí, todo bien, profe. De acuerdo. Gracias, Verona. Pues vamos a empezar ya con compartir la nueva guía. Y ya ustedes mismos se van a dar cuenta de que las preguntas, pues no son las mismas. Pero reitero, los temas no cambian. Eso no. Pues lo que hemos aprendido hasta ahora, leyes de los exponentes, leyes de los signos, los despejes, todo eso lo van a necesitar. Y listo. Díganme si pueden ver ya ahí mi pantalla. ¿Se ve? Sí, profe. Va. Excelente, gracias. Pues esta es la nueva versión que se las voy a compartir, pero les digo que no tiene cambios en las otras materias, solo en matemáticas. Entonces, es una guía que cuando tú te inscribes al examen, desde la plataforma de Colbach, ahí está disponible. Entonces, una vez que pagas y demás, ya puedes descargar la guía. Y es esta. Esta es la famosa guía de Colbach. Y en esta nos basamos para diseñar nuestro curso. Entonces, aquí dice contenido, pues es un examen de práctica y viene organizado así: matemáticas, humanidades, ciencias experimentales. Aquí está incluido, pues ya saben, ¿no? Las 4 materias de ciencias: física, química, biología y geografía. Luego comunicación, esto ya lo vimos, para nosotros es español. Ciencias sociales, aquí entra lo que hemos visto de historia. Introducción al trabajo y recursos humanos, que es lo que vieron con la maestra Yos. Y ya, hasta ahí llega. Porque contabilidad e informática, acuérdense que esto, pues, no lo vimos porque es una materia optativa. Nosotros escogimos recursos humanos, que es todo lo que han estado viendo en los últimos, ¿qué? 15 días, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el contenido del examen. Y pues vamos a empezar con matemáticas. Matemáticas, pues le hemos dedicado bastante tiempo. 40 reactivos en 60 minutos. Y así vendrá el día de su examen. El 10 de marzo les van a dar un cuadernillo. De hecho, este es de las primeras materias que ustedes tienen que resolver ese día. Matemáticas y me parece que física. Bueno, la de ciencias experimentales, ¿no? Que viene todo junto. Esto es lo primero que les van a dar. Entonces, vamos a conocer esta nueva versión de matemáticas. Obviamente está organizado de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, vamos a ver, se parece a lo que ustedes ya conocen. Por ejemplo, o podemos hacer un comparativo, ¿no? A ver si me dan chance, abrimos las dos guías al mismo tiempo y vemos dónde están esos cambios. A ver, ¿dónde está la otra? Acá. Sí, vamos a ir viendo las dos al mismo tiempo y ya me dicen, pues, obviamente les va a parecer, nada más. Les va a parecer más difícil la nueva porque es algo que no han visto. Cuando vemos algo por primera vez, generamos prejuicios, pero no significa que sea más difícil. Les repito, son los mismos temas. A ver, voy a
ponerlas a las dos en pantalla. Y ahora sí. A ver, voy a compartir y vamos a ir comparando. Pero ahí ya tienen de nuevo mi pantalla. Y vamos a ver esto. Ahí está. Entonces, del lado izquierdo de su pantalla tienen las preguntas nuevas. Y del lado derecho, las que ustedes ya conocen. Entonces, la pregunta 1 del lado izquierdo es sobre fracciones. Quedamos que empiezan desde lo básico. Fracciones se podría considerar un tema básico porque es algo que se ve desde la secundaria. Lo mismo que álgebra, se ve desde la secundaria. Cuando te dicen 2x más 3x, ¿no? Cosas así. Entonces, acuérdense, del lado izquierdo tienen preguntas nuevas y del lado derecho las que ustedes ya conocen. Entonces, en la guía que ya conocen, pues no lo voy a poner al revés. Aquí está. A la izquierda, en la guía que ya conocen, la primera pregunta es sobre simplificar expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué es eso? Pues es un conjunto de números y letras que se pueden interpretar como variables. Entonces, si te dicen 4x menos 4x, es el menos 4 multiplicando a la x, y la x es un número desconocido. Entonces, ya desde ahí, pues aquí hay una expresión algebraica. Y del lado derecho, en la nueva guía, versión 2024, la primera pregunta es sobre fracciones. Pues uno dirá, pues es más fácil trabajar con fracciones que con términos algebraicos, ¿no? Bueno, en realidad es lo mismo, pero esa puede ser su percepción. Y acá lo que dice es, del siguiente listado de números racionales, esto se conecta con algo que ya vimos. Espero que no hayan olvidado. En una de las primeras clases, por allá en la lejana época de mayo de 2023, vimos los tipos de números. No sé si lo recuerden. Vimos números naturales, números enteros, números imaginarios, números reales. Pues aquí nos habla de números racionales, que para nosotros, si pusimos atención, pues no es otra cosa que las fracciones. Pues como quieren verse acá muy sofisticados, en vez de decir fracciones, pues dicen números racionales. Del siguiente listado de fracciones, ordene de menor a mayor, y pues ese es el trabajo que tienen que hacer. Un quinto, dos tercios y 7/12. Si te preguntan cuál de estas es menor, pues ya tú vas a tener que aplicar ahí alguna técnica para saber de las tres cuál es menor, cuál es la que le sigue y cuál es la más grande. Adelante. Según yo es la 1. La uno es la Sí, menor la, o... la, Ah, la, ah, la el inciso A es respuesta, la ajá, respuesta. el inciso A. Sí, Ajá, porque un quinto es igual a 0.2, dos tercios es a 0.6 y 7/12 es 0.5. exacto. Esa puede ser una técnica. Lo que hizo Verona, lo que nos dice es convertirlas a decimales. Bueno, nada más recordando lo que ya hemos explicado de fracciones. Una fracción es una división. Una fracción es una división. De manera que si te dicen un quinto, ay, me está saliendo todo feo, perdón. Voy a borrar y otra vez. A ver, vamos a resolverla rápidamente. Y así vamos a hacer muchos ejercicios, ¿eh? Nos tenemos que apegar a la guía porque pues, es la herramienta que tenemos. A ver ahí. Sí, decíamos que todas las fracciones son divisiones. Siempre nos explican fracciones como, si tienes un quinto, pues piensa en un pastel partido en 5 y de ahí tomas una parte. Así se le explican a los niños. Pero nosotros, pues como ya somos gente grande, pues vamos a entender que un quinto es lo mismo que 1/5. Entonces lo puedes entender así. 1/5, ¿cómo se escribe? Pues el número de abajo se pone afuera de la casita, así. Y entonces puedes hacer la división. Si se te complica hacer una división a mano, no hay problema porque llevamos calculadora al examen. Entonces decir
Un quinto es lo mismo que decir 1 entre 5. Vas a tu calculadora y dices, convertiré esa fracción en decimal. 1 entre 5. Y ya lo tienes, es 0.2. Entonces lo mismo haces con las otras. Un quinto es 0.2. 2 tercios es 0.6. Y 7 doceavos creo que es 7.28, algo así. A ver, 7 doceavos es lo mismo que 7 entre 12. Entonces, no es 0.58. Entonces, haces eso y ya tienes convertidas tus fracciones. Y es muchísimo mejor comparar decimales, o es más fácil comparar decimales que comparar fracciones. Y ya, ahí está. Entonces ya puedes reconocer qué número es más pequeño, qué cantidad es más pequeña. Pues obviamente 0.2 es más pequeño. Luego sigue 7 doceavos o 0.58 y al final 0.6. Y ya. Por lo tanto, Verón estaba en lo correcto. La respuesta es la A. Adelante. Maestro, ¿por qué se dice que 0.58 es menos que 0.6? Muy buena pregunta. Porque, porque los decimales resultan de dividir a la unidad en 10. Entonces, cuando dices .20 o .2, es como decir, partí al 1. Imagínense que el 1 es un pastel. Entonces, los decimales, por eso se llaman así, decimales de 10. ¿Se das de cuenta que partes este pastel que vale 1 en 10 pedazos? Lo vamos a partir en 10. Bueno, supongan que son 10 rebanadas y de ahí vamos a tomar 2. Entonces, 2 decimales es lo mismo que 2 décimos o 2 décimas partes. Si tú tienes .58, aquí lo partiste en 100 y tomaste 58. Entonces, .58 en fracción quedaría 58 entre 100. A ver, vamos a borrar acá mi dibujo todo feo. Y .2, entonces, ¿qué significa? .2 es lo mismo que 2 décimos, o sea, 2 entre 10. Pero .2 también se puede escribir como .20. Si lo escribes como .20, quedaría 20 entre 100 y se lee 20 centésimos. Entonces, aquí nos podemos confundir porque dices, .58, pues es el más grande, porque es 58. Pero no, porque lo que tienes que considerar es los lugares después del punto. Entonces, .2 es lo mismo que .20 y eso no altera la cantidad. .6 es lo mismo que .60 y eso no altera la cantidad. Entonces, aquí dice 58 centésimos, aquí dice 60 centésimos y acá dice 20 centésimos. Así ya se puede. Adelante. De hecho, en la 2 es .66, pero usted nos dijo que cuando se nos complicara esto, nada más tomáramos un dígito para que no nos confundiéramos. Sí, es verdad, no es .60, es .66. Exacto, porque hacemos la división. Entonces, ahí está. Vamos a tener que, es que solo es eso, y fíjense que estamos en un tema básico que es aritmética, ¿no? O sea, aprender a leer las cantidades. O sea, aquí es un quinto, es lo mismo que .2, porque lo hicimos en la calculadora, o .20. Para que todo sea parejo, podemos tomar en todos los casos 2 decimales, o sea, 2 lugares después del punto. O nada más uno, también se vale. Aquí, pues, quedamos que, según, .66. Y aquí, 0.58. Entonces, en todos los casos, 2 decimales, o sea, 2 lugares después del punto. Aquí dice 20 centésimos, 66 centésimos o 58 centésimos. ¿Cuál es menor?
pues este sería el primer lugar. ¿Cuál es el que sigue? Este. Y al último, este. Y es justo lo que nos preguntan. ¿Que quieren tomar nada más un decimal? También se vale. Este es punto 2, este es punto 6 y este es punto 5. Nada más un decimal. Así que de cualquiera de las dos maneras se puede. O también pueden comparar fracciones con productos cruzados. Eso también lo vimos en la clase. Los productos cruzados es hacer esto. Si nada más te ponen dos fracciones y por alguna razón no puedes dividir, o no tienes tu calculadora o cualquier cosa, imagínate que te ponen a comparar qué es más grande, un quinto o dos tercios. Entonces lo que puedes hacer es multiplicar cruzado. Del de abajo, 5 por 2 10 y lo pones acá arriba. 3 por 1, 3 y lo pones acá arriba. Comparas el 3 y el 10. ¿Cuál es más grande? Pues el 10. Ya le pones el signo menor que, o sea, un quinto es menor que dos tercios. Y esa es otra forma de llegar. Pero bueno, nada más son comparaciones de fracciones. Así que lo que nos pide el examen es que tengamos buen dominio de los números. Depende cómo entiendas las fracciones. Y fíjense que aquí no fue, esto no es un problema. No es así como de Juanito fue a la tienda y no, ni siquiera, nada más es entender los números, ¿no? ¿Cuál es mayor? Entre estos tres números, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es el que le sigue? Y así. Entonces, ¿qué debemos saber para contestar esta pregunta? Pues que las fracciones son números normales, cantidades, pero que es una relación entre ambos, ¿no? Entre el de arriba y el de abajo. Entonces, mientras más cerca esté el de arriba y el de abajo, es un número más grande. Por ejemplo, tomen un quinto. Un quinto, pues se ve luego, luego, que en un quinto hay mucha distancia entre el 1 y el 5. O sea, el 1 es un número muy pequeño en comparación con el 5. Pero si toman, por ejemplo, 7 doceavos, el 7 está más cerca del 12 de lo que el 1 está del 5. Entonces, 7 doceavos es más de la mitad y un quinto es menos de la mitad del entero. Y así pueden entenderlo de diferentes maneras. Pero bueno, seguro vendrá una pregunta de fracciones. Aunque en la versión anterior no había fracciones al principio. Empezaban directamente con álgebra. Entonces, pues ahí se ve, ¿no? Las diferencias entre una versión y otra. Yo diría que está más sencilla la nueva versión. La verdad sí se me hace más fácil. Hasta en los temas de cálculo, como el tema más acá, está más fácil la nueva versión. Bueno, hasta ahorita tienen dudas. No, ¿No? Va. Los demás, ¿estamos bien? ¿Nadie? ¿Estela o Vero? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Ya me quedó Gracias. claro, maestro. Gracias. Va. Les voy a poner ejercicios, ¿eh? Para comprobar si realmente va quedando claro. Bueno, entonces ya hicimos la comparación de la primera pregunta. La primera pregunta es de fracciones. Luego, fíjense, se parece un poco la 2 de la nueva versión y la 1 de la versión anterior. Porque aquí nos habla, igual tiene un término, bueno, una expresión algebraica aquí. Es un polinomio, un conjunto de términos algebraicos. Y aquí, pues, nos piden cuál es el grado de la siguiente expresión. Otra vez, ni siquiera hay que hacer sumas ni nada, ni sumas ni restas, sino nada más te piden el grado, o es el sea, exponente, ¿no, profesor? El ah, exponente 3. correcto. El grado es el exponente mayor. Entonces, ¿cuál es el grado? Te preguntan. Y vemos que hay exponente 3, exponente 2, otra vez exponente 2 y exponente 1, que no se ve.
Así que tú vas a escoger el exponente más grande que aparezca, aunque el 3 esté por acá, no importa, tú te vas a fijar en el que sea más grande. Y pues el exponente más grande es el 3. Aquí se ve. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues el inciso B. Es tercer grado, de tercer grado, así se le llama. También hay cuarto grado. Las de quinto grado son más extrañas, pero casi siempre llega al 4. Entonces, si te hablan de una expresión de primer grado, es que su exponente es 1. Segundo grado, su exponente es 2. O tercer grado, su exponente es 3, como aquí. Es el exponente más grande. Y en la versión anterior, esto ya lo resolvimos, ¿no? Te pedían simplificar la siguiente expresión. Para simplificar, si te dan algo así, simplificar significa, pues, reunir los términos semejantes. Por ejemplo, aquí tienes un x3 al cubo y al cubo. Estos dos Re- van juntos. ¿Sí, Rafa? Reducir los números, ¿no, profe? Exacto, también se le llama simplificar. Así es. La regla que dimos aquí de que solo se puede sumar lo que es semejante. Entonces te vas a fijar, los que tengan la misma letra y el mismo exponente son los únicos que se pueden juntar. Pues este va con este, porque tienen el mismo exponente, que es 3, y la misma letra, que es x. Si no cumplen con eso, no se pueden juntar. Este se va a juntar con este, porque digamos que son pareja. Este no tiene pareja y este tampoco tiene pareja. Entonces, aquí yo se los puse con colores. Los que están del mismo color, pues van juntos, pero se van a sumar o restar según lo que diga su signo. Si tienes dos signos iguales, ya saben, leyes de los signos. Signos iguales se suman. No vayan a decir menos por menos es más, ¿eh? Tache. Acuérdense que hay dos reglas o dos juegos, ¿no? De leyes de los signos. Unas sirven para suma y resta y las otras para multiplicación y división. En este caso son puras sumas y restas. Entonces se van a fijar en eso de que si son signos iguales, se suman. Si son signos diferentes, se restan. Ya te da el resultado. Pero siempre se empieza con el exponente más grande. Este con este. Si tienes x cúbica, que aquí hay un 1, 1x cúbica menos 4, no, más 6x cúbica, pues ambos son positivos. Entonces se suman y te da 7x cúbica. Luego los de x cuadrada. Tienes menos x cuadrada menos 5x cuadrada, por ser signos iguales, aunque ambos son negativos, también se suman. Y entonces te da menos 6x cuadrada. El verde no tiene pareja, este azul de acá no tiene pareja y ya acabamos. Lo único que tenías que hacer era juntar los semejantes. Y tu respuesta es la A, el inciso A. Lo simplificas o lo reduces o juntas los semejantes. Y ya lo tienes. Bueno, esto lo tienen que hacer, recuerden, en menos de un minuto. Así que tienen que ponerse a estudiar muchísimo. El estudio es básico, básico, así, resolver unos 10 ejercicios al día, si quieren que les vaya bien en su examen. Entonces, no es cuestión de talento, sino de práctica. Bueno, la siguiente pregunta en el examen anterior era sobre lenguaje algebraico. O sea que te dan una frase y tú la tienes que traducir a ecuaciones. Pedro, que es X, es 15 años mayor que Patricia. Patricia está representada con la Y. Juntos suman 40 años. ¿Cómo se representa eso con ecuaciones? Bueno, esto ya lo contestamos muchas veces. Pero, ¿cómo está la nueva versión? Pues fíjense que también hay una de lenguaje algebraico. O sea que no cambia tanto. El tema sigue siendo el mismo, pero planteado de diferente manera. Acá dice,
Seleccione la opción que represente algebraicamente el siguiente texto. A ver cómo lo contestarían. El triple producto de un número es igual al doble producto del mismo número más un medio de otro número. ¿Qué? Pues lo podemos leer otra vez. El triple producto de un número, ya saben que aquí en esto del álgebra, cuando se habla de un número desconocido o un número cualquiera, pues es una letra. Si te dicen el triple producto de un número, se escribe así, 3 veces un número, o sea, 3 veces la Profe, X. Verona quiere participar y Vicky. A ver, espérenme tantito porque lo vamos a... Ah, es que ustedes ya estuvieron en la clase del sábado, pero los compañeros no. Entonces vamos a ver primero cómo, desde lo simple, ¿no? Si te dicen el triple producto, producto es otra forma de decir multiplicación. Entonces es como decir 3 veces, 3 veces un número, pues, 3x. Acuérdense de lo que... Y pueden revisarlo, ¿eh? Yo les puedo ir anotando aquí en cada pregunta cómo se llama el tema. Entonces ustedes pueden ir a Classroom y buscar la clase de ese tema. Por ejemplo, la primera pregunta, pues es fracciones. Fracciones equivalentes podría ser, ¿no? O convertir fracción a decimal. Ese es el tema. O decimal a fracción. Imagínense que en el examen se los ponen al revés. Que dicen, a ver, este número, punto 8, ¿cuánto es en fracción? Ájale. Pues eso ya tendrían que saberlo. Luego, siguiente tema fue expresiones algebraicas, ¿no? ¿Cuáles son sus partes? Este se llama coeficiente, esta se llama variable y este se llama exponente y puede tener un signo. Pues ya el grado te lo da el exponente y eso es todo. Siguiente tema. Ahora estamos en lenguaje algebraico. Aquí dice el triple producto de un número. Pues eso, si lo traducimos, es 3 veces un número desconocido, o sea, 3x. También se puede leer como la x multiplicada por 3. Y ya lo dijimos, si le pones un número adelante de una letra, significa que se están multiplicando. Ya tenemos lo primero, ¿no? El triple producto de un número es igual al doble producto del mismo número, o sea, el doble producto multiplicar por 2 ese mismo número del que hablamos, o sea, 2x. Entonces, es igual al doble producto, 2x, del mismo número, o sea que uses la misma letra, más un medio de otro número, o sea, más un medio es la mitad, o simplemente poner un medio de otro número. Como te están especificando que es otro número, tienes que usar otra letra. Es como decir otro número desconocido. Le vamos a ponerle Y. Entonces ya está, se lee el 3 veces un número desconocido es lo mismo que 2 veces ese mismo número desconocido más la mitad de otro número desconocido diferente. Y ya lo tienes, es traducción. Entonces, ya podemos elegir una respuesta. De los incisos, ¿cuál se parece? Acuérdense que las letras son lo de menos. Pueden utilizar A, B, M, N. Yo digo que el inciso A, El inciso A es el que se parece, sí, porque que al final 3, ya cambia la letra, en vez de A, ya cambia a B. ajá, así es. Tienen que usar una letra diferente. Y fíjense que en las otras opciones es lo mismo, pero le cambian las letras. O sea, en todos tiene 3, 2 y un medio. Pero aquí lo que juega es cómo están acomodadas las letras. No puedes poner primero 3A y luego 2B, porque ya no estarías obedeciendo la instrucción. La instrucción dice que 3 veces un número es igual a 2 veces ese mismo número. O sea que tienes que usar la misma letra. La B por eso no es. Están invertidas. Y ahí está. Es nada más traducción. Entonces, si se fijan, las preguntas de matemáticas no son tanto de hacer operaciones. Aquí tampoco hicimos operaciones. Nada más es comprender el tema.
sea, que te digan una frase y tú la pones en forma de ecuación o de expresión algebraica, o te la pueden poner al revés. Te ponen la expresión algebraica, o sea, letras y números, y tú lo vas a pasar a un enunciado. Entonces, pueden repasar ese tema. ¿Qué decíamos? ¿Se acuerdan que explicábamos aquella vez que si te dicen, por ejemplo, la mitad del producto de dos números, ¿que qué? La mitad del producto de dos números. Entonces lo escribíamos así. Este es el producto de dos números, una letra al lado de otra. La mitad de eso, pues sobre dos. O sea, aquí tienes la mitad del producto de dos números. Si te dicen el cubo de un número desconocido, el cubo de un número desconocido sería x, que es tu número desconocido, elevado al cubo. Y ahí está. Si te dicen, por ejemplo, un número desconocido más la mitad de otro número desconocido. Entonces, un número desconocido más la mitad de otro. Entonces usas otra letra, más la mitad de otro número desconocido. Y ya está. Si te dicen dos terceras partes de un número cualquiera, dos terceras partes de un número cualquiera, pues pones dos tercios de X. Y ahí está. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Dijimos. ¿Cómo se llama este tema? Expresión algebraica. Más o menos. Sí son expresiones, pero le pusimos algo específico. ¿Cómo se llama? Vicky, ¿tú te acuerdas? ¿Cuál es el nombre del tema? Ay, no, profe. ¿No? O sea, sí Mira, me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo cómo se llama. va. Este, pues le vamos a llamar lenguaje algebraico. Lenguaje algebraico. Esto nada más es para que lo busquen. También si quieren ustedes prepararse por su cuenta, pueden buscar videos o en libros. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Pues es nada más eso, traducir de palabras a expresiones algebraicas. Y una expresión algebraica, pues es el uso de letras y números, o usar a las letras como si fueran números. Eso es el álgebra. Entonces, ya quedó. Aunque en el examen, pues no les van a preguntar qué tema es. Esto lo hacemos para que ustedes ahorita que están estudiando, bueno, espero que lo estén haciendo, pues investiguen o busquen de los videos de nuestras clases anteriores cuándo se vio esto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esa pregunta? Ah, la respuesta es cierto, no la marcamos. La respuesta es la A. Así es, lo que ya nos decía, creo que Verona, o no me acuerdo. Verona, tú querías comentar, ¿verdad? Sí es la A. Sí, que lo mismo que nos dijo, que esa ya la sabíamos. Ajá. Ajá, De así hecho, es. ya la habíamos visto. Sí, También la de abajo. es que fíjense, por eso conviene conectarse a las clases de sábado, porque el sábado, pues digamos que es libre, ¿no? Nos, nos quitamos el uniforme y ya son preguntas así al azar. Y vemos este tipo de cosas, ¿no? Revisar algo específico de la guía o lo que sea. Y entonces ya lo tenemos, la respuesta es la A. Precisamente por eso, para entender de qué forma se usan las letras en matemáticas. Pues es para representar un número desconocido. Pero a pesar de que no conozco ese número, sí lo puedo manipular. Yo no sé qué número es la X, pero sé que es un número. Entonces se puede sumar, restar, multiplicar, dividir. Podemos hacer operaciones con letras, a pesar de que no sabemos qué número es.
pero sí sabemos que sí es un número. Entonces, pues eso es lenguaje algebraico, ¿va? Luego viene otra pregunta. Fíjense, no cambia tanto. En la nueva versión, la pregunta que sigue es sobre sucesiones numéricas. Y ese tema también ya lo vimos. Y en la versión anterior, la pregunta que sigue es sobre las propiedades de los números reales. No significa que esto de la versión 2023 ya no vaya a venir, ¿eh? Puede ser que hagan como que un mix, ¿no? Una mezcla entre ambos exámenes. Así que para nada descarten la versión anterior. Ustedes siguen estudiando todo. Es más, mejor que hay dos versiones para tener más material para estudiar. Entonces, en la versión anterior, pues lo que aprendíamos era esto de las propiedades. Por ejemplo, hay una propiedad que se llama asociativa, ¿no? Asociativa. Vimos otra que se llama, ¿ustedes recuerdan otra? Propiedades de los números. Conmutativa, asociativa, Eso. distributiva. Muy bien, ya tienes el tema, Verona. Así es, conmutativa. Y la otra es distributiva. Los nombres parecen como muy complicados, pero es lo que hemos hecho siempre con los números, nada más que no sabíamos que así se llamaba. ¿Qué es esto de las propiedades? Pues es como decir, es lo mismo decir 5 por 3 que 3 por 5. Y ya, esa es la propiedad conmutativa. Aplica para las sumas y para las multiplicaciones. Es lo mismo decir 5 más 3 que 3 más 5. Propiedad conmutativa. Eso es. La distributiva, pues es cuando tienes paréntesis. Por ejemplo, 3 paréntesis 5 más 4. Entonces, esto se puede resolver de dos maneras. Primero lo que está dentro del paréntesis y luego lo multiplicas por 3. O sea, 3 por 5 más 4, 9. Y ya te da el resultado, ¿no? 3 por 9, 27. O también puedes hacer esto, que es la otra opción. Este con este, 3 por 5, 15. Más, porque aquí hay un más, 3 por 4, 12. Y si sumas estos dos, oh, sorpresa, te vuelve a dar 27. Entonces, ¿qué? ¿Es magia? Claro que no. Son las propiedades de los números. Adelante. Pero ahí es donde se aplica la jerarquía, ¿no? Donde Es, se suman primero lo que está dentro del paréntesis y luego ya se utiliza lo de afuera. ajá, exacto. De cualquiera de las dos maneras te da el mismo resultado. Aunque sabemos que la jerarquía, si obedecemos la jerarquía, siempre se hace lo que está adentro del paréntesis. Así es. Exacto. Pero entonces, ¿para qué sirve esto si tengo la jerarquía? Pues porque te lo pueden poner con álgebra. Imagínate que aquí no hubiera un 5, sino que hubiera una X. Y entonces sí, yo no puedo sumar X con 4 porque no son de la misma especie. No es posible sumar X más 4. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y sí se puede resolver, ¿eh? Simplificar. Ajá. ¿Cómo simplificamos? ¿Se puede multiplicar 3 por 4? Antes sería 3 por X y luego 3 por 4. Entonces sería 3 por X, 3X. Y luego más por más, y 3 por 4, 12. Entonces, así te queda. Diríamos que ya eliminamos el paréntesis. Y aplicamos la propiedad distributiva. Dijimos, bueno, no quiero repetir porque pues eso ya lo vimos en las clases.
dijimos que las propiedades de los números son como las reglas de las matemáticas. ¿Qué está permitido y qué está prohibido? Y desde ahí empezamos. Por eso lo vimos casi la primera clase, la primera o la segunda clase. Las propiedades de los números son como las reglas del juego, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en matemáticas? Por ejemplo, la propiedad conmutativa solo aplica para sumas y multiplicaciones, porque no se vale hacer esto. Si tienes una división, no dirías que es lo mismo decir 5 entre 2 que 2 entre 5. Claro que no es lo mismo. Entonces son cosas que están prohibidas en matemáticas. Y así se llaman, propiedades de los números reales. Asociativa, conmutativa, distributiva, y hay otras, ¿no? Las vimos todas en clase. Entonces, ese día, el 10 de marzo, que ustedes vayan a hacer su examen, que por cierto, todavía no llega la hoja con ya no debe tardar, ¿eh? Con la sede, la dirección exacta de dónde tienen que ir, ya casi. Entonces, ese día que se presenten, pues van a poner a prueba todo lo que han aprendido hasta ahorita. Puede venir esta pregunta o una muy parecida. Así que estudien mucho, por favor. Todo el tiempo, así, en cualquier ratito que tengan libre, pónganse a ver un video de las clases pasadas, o agarren sus apuntes, o vean un video de YouTube. Pónganle ahí, pero de verdad, dedíquenle tiempo. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso, la dedicación que le pongas. Entonces, vamos ahora sí a responder la nueva pregunta. Fíjense, en la pregunta siguiente, bueno, de la nueva versión, no es de propiedades de los números, es de sucesiones. Entonces, aquí dice, hace 20 días, un niño decidió ahorrar 5 pesos y cada día posterior ahorró 5 pesos más que el anterior. ¿Cuánto lleva ahorrado? Parece sencilla, ¿no? Ustedes mismos se han puesto a ahorrar alguna vez. Yo sí. Si te dicen, a ver, vamos a hacer el reto de los 5 pesos. ¿Cuál es el reto? Pues que cada día vayas duplicando lo que ahorraste el día anterior. Vamos a empezar hoy bueno, supongamos que empezamos el lunes, ¿no? Ayer, con 5 pesos. Entonces hoy nos tocaría ahorrar 10 pesos. Entonces mañana, que es 14 de febrero, Día del Amor, vamos a ahorrar 15 pesos. Pasado mañana, 20 pesos. No, ya no sería 15, ¿o sí? Sí, porque es 5 más que el anterior. Dijo que lo Entonces, doble. no, aquí dice 5 pesos más que el anterior. Sí, yo se los dije Sí, mal. sí, pero Duplicar. usted estaba diciendo que lo doble, entonces serían 5, 10, 20, luego 40 y luego 80. Bueno, así es como lo No, estaba planteando. no, entonces yo me equivoqué. No es el doble, porque ahí sería otro tipo, ¿no? Ahí se llamaría progresión, geométrica, pero aquí es una progresión aritmética. O sea que ese número se repite. Podríamos ponerle aquí más 5 y te da el que sigue, más 5 y te da el que sigue, más 5 y te da el que sigue y así, ¿no? Entonces ya tenemos aquí lo que hizo este niño del problema, que es ir ahorrando 5 pesos más cada día, 5 pesos más cada día, hasta llegar a el día 20. No sabemos cuánto tendrá el día 20. Ustedes podrían hacer un cálculo o algo para no adivinar, sino, o sea, tener el dato, calcular. ¿Cuánto tendría el día 20? Vamos a ponerle nombre, ¿no? Este fue el día 1. El día 2 tenía 10 pesos. El día 3, pues 15. El día 4, 20 pesos. Y así hasta llegar al día 20. Entonces, ¿cuánto tiene eh, el día 20? ¿Cómo se puede saber? ¿Qué se les ocurre para encontrar ese dato?
Ya la habíamos visto y hay un método, pero la verdad no me acuerdo. Híjole, pues es que aquí está fácil porque ya vieron que esto es como la tabla del 5. Según Sí, yo tendría 1,000 pesos, ¿no? Porque son 5 por 2, 10. Ah, entonces, ¿qué operación? ¿Nada más 5 por 2? dijo que para eso está la fórmula, profe. Ajá, nos ponen aquí dos fórmulas. Dice, considere AN es igual a A1 más N menos 1 por R. Y uno se queda aquí, pero ¿cómo voy a usar esa fórmula, no? Tendría que saber qué significa. Pero también hay otra forma de encontrarlo, lo que dijimos. Esto es como la tabla del 5. 5 es el número, ¿no? Por una, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Entonces, cuando me pregunten 5 por 20, pues, ¿cuánto es? 100, ¿no? O sea que después de 20 días, el niño, bueno, el día 20, más bien, el día 20, el niño ahorró 100 pesos. Pero esa no es la pregunta. La pregunta dice, ¿cuánto lleva ahorrado? O sea, tienes que sumar todas las cantidades. 5 más 10 más 15 más 20 y así hasta llegar al día 20. ¿Cómo lo logro? Sí podríamos hacer toda la lista, pero la idea es hacerlo rápido, de una manera más práctica, que no me tarde tanto, porque si no, aquí me voy a llevar todo el examen. Entonces, ¿qué podrían hacer? A ver, por acá nos dice alguien que la opción es la C. O sea que el niño ahorró 1,000 pesos. No, no lo sé. Tendríamos que hacer toda la lista. Toda la lista pues sería el día 5. Pongan toda la tabla del 5 hasta llegar al 5 por 20. Y luego sumen eso. Entonces sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. No, es un montón. ¿No habrá una manera más práctica? A ver, escucho sus propuestas. Ok, Verona nos dice que la D. ¿Por qué la D, Verona? Pues yo lo saqué aquel día que lo hicimos, lo saqué sumando los números y me dieron 1050, pero usted nos dijo que para eso estaba la fórmula. Entonces, A es igual, son los 20, dijéramos que son los 20 días, espérame, sí son los 20 días es igual a 5, que son los 5 pesos que está ahorrando, y luego eso le pusimos el signo de más, y luego lo multiplicamos por los 20. Entonces ya no, menos 1, ya nos dieron los 100 días, no, los 100, sí, los 100. Sí, Y exacto, ya deben después, ser y ya después lo las... dividimos, o sea, fuimos utilizando la fórmula, y luego ya lo dividimos entre dos, y ya nos dieron los 1050. O sea, yo lo hice en tradicional, sumando las cantidades, pero usted nos explicó la fórmula. Sí, exacto, es que sí existen esos dos métodos, pero como aquí queremos el método más corto o el más, pues sí, el más práctico, a ver, lo voy a hacer grande ya para resolverlo. Lo que nos piden es sumar las 20 cantidades. Entonces dice Verona, pues es que hay que usar la fórmula porque pues, por algo la ponen ahí. Entonces vamos a hacerlo. A ver, ya entendimos el problema. Sabemos que tenemos una lista de números y que va incrementando porque el planteamiento del problema dice que cada número es 5 más que el anterior. Yo se los había dicho mal, no es el doble, es 5 más que el anterior.
Entonces lo que tienes es una sucesión numérica. Es una sucesión como las que vimos pues, ya hace mucho. Entonces les voy a explicar esto de las fórmulas. Aquí hay dos fórmulas, no es una sola. Esta es una y esta es otra. Tenemos que saber qué significa. La primera fórmula te ayuda a encontrar cualquier término de la sucesión. Y la segunda fórmula te ayuda a sumar términos. Entonces lo que podríamos hacer es, de nuevo, plantear la serie numérica, ¿no? La sucesión. Sería 5, 10, porque le vamos a ir sumando 5 cada vez, más 5, 15, más 5, 20. Y así continúa hasta llegar a la posición 20. Y aquí pues no sabemos qué número nos vamos a encontrar, aunque ya lo dijimos, ¿no? Son 100 pesos. El día 20 el niño va a ahorrar 100 pesos. Pero ¿cómo puedo llegar a eso de una manera más rápida? Pues usando esta fórmula. Entonces hay que aprender qué significan cada una de esas letras. Aquí dice AN. AN es cualquier posición. Cualquier posición. O sea, la posición que te interese. Si te interesa la posición 20, entonces será A20. Si te interesa la 3, pues A3. Entonces la n es tu variable. Se le llama el enésimo término. El enésimo término. O sea, pues algún lugar de la serie. Luego A1, eso es muy importante. A1, pues es la primera posición. ¿Quién está en la primera posición? Aquí en nuestro caso, ¿quién está en el primer lugar? El 5. Exacto, entonces para nosotros, muy bien, Rafa, A1 para nosotros es 5, por este ejemplo, ¿no? Luego dice que la N es para nosotros, este, le llamamos el enésimo término, o sea, tiene que coincidir con el AN de aquí, con cualquier posición. Por ejemplo, si te interesa la posición 20, le vamos a poner A20 y la N vale 20. Si te interesa la posición 14, le pones A14 y la N vale 14. Y así. ¿Qué más? Y aquí hay un dato que casi no se ve, pero es una R. La R es a lo que se le llama razón y es de cuánto en cuánto va tu serie. Aquí es fácil verlo. La serie va de 5 en 5. O sea, la razón es como la distancia que hay de una cantidad a otra. Si estoy en 5, para llegar a 10, pues son 5. Para llegar a 15, pues son 5. Para llegar a 20, pues son 5. O sea que la razón es 5. La distancia que hay de un número a otro. Ya tengo todos los datos que necesito en la fórmula. Ya lo que me falta nada más es sustituir. Entonces, ¿cómo quedará? Si yo quiero saber quién está en la posición 20, voy a usar la primera fórmula. Le pongo, vamos a usar otro color. Están anotando, ¿verdad? Espero que sí. Acuérdense que esto puede hacer la diferencia entre que tengan un acierto o que tengan un error el día del examen. Entonces, yo lo haría, yo estaría anotando. Entonces, AN, como me interesa la posición 20, vamos a ponerle a 20. O sea, ¿quién va a estar aquí, en este círculo? Lo averiguaremos. Es igual a A1, que quedamos que es tu primer término, más, dice la fórmula, paréntesis, n, que tiene que coincidir con este número de aquí. Como a mí me interesa encontrar la posición 20 o el lugar 20, pues voy a poner aquí un 20 en vez de la n. Menos 1, dice la fórmula, cerramos y lo vamos a multiplicar por la r. La r es 5. Ya dijimos por qué. Y ya nada más hacemos estas operaciones. 20 menos 1 por 5 y luego más 5. En ese orden, por la jerarquía. 20 menos 1
por 5 y a lo que me dé le sumo 5. Van a llevar calculadora ese día. Entonces vamos a hacerlo aquí. 20 menos 1, pues 19. Luego por 5, 95. Más 5, dice la fórmula, me da 100. O sea que en la posición 20 hay un 100. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero teníamos que usar la fórmula. Oiga, profe, bueno, es que, bueno, solo es un comentario. Ajá, Como que está más fácil multiplicar 5 por 20, ¿no? Y ya se acabó. ¿Eso? ajá. Sí, está mucho más fácil, sin necesidad de usar la fórmula. Es que aquí estuvo muy fácil, pero eso no se podría hacer, lo de multiplicar 5 por 20. Imagínate que tu serie fuera distinta, que te dijera, tu serie empieza en 18 y luego le vas agregando 5. 18 más 5, 23. Más 5, 28. Más 5, 33. Más 5, 38. Así, imagínate una serie así, ¿no? Por alguna razón. Entonces aquí ya no podrías hacer eso. Si te piden el lugar 20 y multiplicas 20 por 5, ya no te va a dar, porque aquí es diferente. Acá era fácil porque empieza en 5 y va de 5 en 5. Entonces la tabla del 5. Pero aquí no. La serie sí va de 5 en 5, pero no es la tabla del 5. Entonces por eso existe esta fórmula, porque la fórmula aplica para todos los casos, fáciles y difíciles. Entonces por eso lo hacemos, porque una serie no puede ser siempre tan fácil. Pero bueno, solo para aprender un poco más. Ahora sí, ya tenemos quién está en la posición 20. Ahora, lo que pide el problema no es eso, sino sumar todos los términos. O sea, ¿cuánto será si sumo 5 más 10 más 15 más 20 más 25 más 30 más 35 más 40 y así hasta llegar al 20? Entonces, ¿cómo podría hacer eso sin estar de uno por uno? Nuevamente, la fórmula. Esta fórmula dice, la sumatoria de, bueno, es lo que significa la S. S de suma o sumatoria. La sumatoria de tal cantidad de términos es igual a el número de términos más la primera, no, multiplicado por la primera posición más el término a donde llegamos entre 2. Pues ya tenemos aquí quién es quién. La sumatoria de n términos es igual a n, que ya dijimos que para nosotros vale 20, más A1, que es la primera posición, no, por A1, más AN, que es lo que está en la 20. ¿Quién es AN? El 100. Entre 2. Entonces ya nada más haces esta operación y ya te da el resultado. Ahora sí es el resultado final, que es 100 más 5 o 5 más 100 por 20 entre 2. Vamos a ponerlo en la calculadora. 100 más 5, es eso, ¿no? 100 más 5 por 20 me da eso y luego entre 2. 1050. Y ya ese es el resultado final. Entonces, si sumo los primeros 20 términos de esta sucesión, el resultado es 1050. Sin necesidad de ir uno por uno. Y ya tengo mi respuesta. La respuesta es la B. Y ya. Obviamente aquí no nos tardamos un minuto, pero es porque vamos explicando paso a paso. Pero ustedes, después de hacer unos 3 o 4 ejercicios de esto, ya tienen que aplicar la fórmula así, sin nada más casi casi de pura vista, ¿no? ¿Quién es A1? El primer término. ¿Quién es AN? Pues hasta donde llegue. O sea, la posición que me interesa, mi límite. Y ya, lo meten en su fórmula y lo sacan rápidamente. Bueno, pues esto también aparece en la versión anterior.
No sé si se acuerden. Igual es la pregunta 4. ¿Ven? Entonces no cambia. El orden de los temas es casi el mismo. Solo que la vez pasada, en la versión anterior, decía, con base en la siguiente sucesión, identifique qué término es el faltante. Aquí estaba más fácil. Súper fácil. 1, 2, 4, 8, o sea que aquí sí va al doble, ¿no? El doble de 1, 2. El doble de 2, 4. El doble de 4, 8. O sea, aquí lo que corresponde es el doble de 8, o sea, 16. Por lo tanto, la correcta es la D. Qué fácil. No hubo necesidad de fórmula ni nada. Pero pues así está. Así que el tema sigue siendo el mismo. Se llama sucesiones. Aquí estuvo, nada más se encuentra el término faltante y ya. Y aquí hay otra de sucesiones. Esta también tiene fórmula. Miren, es la misma. Bueno, aquí en vez de D le ponen R, ¿no? Pero es lo mismo. Es la misma que acabamos de usar. O sea que esa fórmula ya la conocían. Encuentra el primer término de una progresión aritmética. Si se sabe que el 13º término es menos 28 y la razón es menos 6. Ájale. Bueno, aquí no está tan fácil. Porque no sabemos quién es A1. Entonces hay que despejar. Pero bueno, esto ya lo habíamos resuelto en algún momento. Aquí, si hay que despejar A1, entonces, pues despejamos. Oh, no me acuerdo cómo era. Porque AN ya te lo dieron. A1 es lo que no sabemos. Porque te pide el primer término. Ya saben que el primer término es A1. Esto, pues sí lo sabemos, sí lo sabemos. Y nada más despejan A1 de esta fórmula y ya lo tienen. Y si saben despejar, ya la hicieron. ¿Alguien recuerda cómo le hicimos para esta? O por lo menos, ¿cuál es la respuesta correcta? No puede ser. No, ¿Nadie? pero ahí se supone que está sobre la escala de menores, ¿no? Entonces, pues tiene que ser un negativo, porque es menos Correcto, 28 y la razón es menos 6. correcto, Rafa, muy bien. Ya con ese dato, ya con ese razonamiento, ya estás mucho más cerca de la respuesta. Claro que tiene que ser un negativo porque va de atrás para adelante. ¿O no? A ver, dice que el 13º término es menos 28. ¿Se das de cuenta que tienes 13 lugares? 13 lugares. En el 13º lugar es el primero, ¿no? Primero, segundo, tercero y así hasta llegar al 13. En el 13º término está en el menos 28. Y la razón, o sea, de cuánto en cuánto va, es de menos 6 en menos 6. No, no, no tiene que ser necesariamente un negativo, Rafa? Porque va de menos 6 en menos 6. O sea que supongamos que para llegar a este le resta 6. Para llegar al que sigue le resta 6. Para llegar al que sigue le resta 6 y así. Pues puede Es ser. como si fuera del más grande al más chico, pero negativo, ¿no? Exacto, del más Como grande. para encontrarse con un positivo, se podría decir. Sí, y puedes ir haciendo, bueno, eso nos tardaríamos mucho, pero puedes ir haciendo la prueba. Suponiendo que en el primer lugar esté el 106, menos 6 sería 100, menos 6 sería 94, menos 6, y así te puedes seguir hasta llegar al 13. Y si en el 13º lugar está el menos 28, ya, lo encontraste. Pero imagínense, no vamos a hacer eso en el examen, no vamos a poder. Que nos vamos a tardar mucho y nos vamos a poner de malas y estresar y no. Mejor, ¿por qué no estudiamos la fórmula? Y vamos a la segura. Así no estamos adivinando, ¿no? ¿Será este?
será el otro. Entonces, la fórmula, por eso estudien mucho para que lleguen al examen con toda seguridad, así, con la frente en alto, así, con el pecho levantado, así de, pues yo ya estudié, venga ese examen, tráiganme 5. ¿No les gustaría? A mí sí, llegar con seguridad al examen. Entonces, vamos a despejar A1. Fíjense, como piden el primer término es este. Entonces, si yo tengo mi fórmula A1 es igual a no sé qué, pues ya lo que salga en la fórmula, ese es el resultado. Con eso, en lugar de estar probando. Entonces, ¿cómo despejo A1 de aquí? Mm, pues si este está sumando, esto lo tomamos como un solo término, también está sumando. Pasaría del otro lado restando, ¿no? AN menos N menos 1 por D es igual a 1. Entonces, ya con eso lo podré lograr. AN, ya sé quién es. AN es como A13, ¿no? ¿Y quién está en la posición 13? El menos 28. Voy a cambiar de color. Entonces, ya sé quién es AN. AN es A13 y en el 13º término está el menos 28. Menos N, como estoy hablando del lugar 13, pues es 13. Menos 1 dice la fórmula, y D, que es la distancia que hay entre un término y otro, es menos 6. Y eso te va a dar el primer lugar, A1. Ya nada más hacemos estas operaciones y ya acabamos. Más fácil, ¿no? Entonces sería menos 28 menos 13 menos 1, pues es 12 por 6. Ah, no, por menos 6. Entonces, esto me va a dar la primera posición de la serie. ¿Qué sigue? Hagamos la multiplicación. Sería menos 28 menos 12 por menos 6. ¿Cuánto es? A ver, 12 por menos 6. Menos 72. Ahora ya hice la multiplicación. Siguen puras sumas y restas. Menos 28 menos 72. Menos 28 menos por menos más 72. Y pues aquí tengo dos números de diferente signo. ¿Cuál será el resultado? ¿No siempre dijo que al grande le quito el chico? Sí, claro que sí. Y permanece el signo de mayor. Correcto. Entonces, ¿cuál será? A Pues sería 72. 72 menos 28. Sí. A 72 le quito 28 y se queda el signo positivo. Por lo tanto, 44, profe. correcto, Estela, bien. 44. Y esa es la respuesta. Por lo tanto, es la C. Y ya acabamos. La C. Y pues esto es usar la fórmula que está ahí y ya no tuvimos que ir probando ni hacer una serie así súper larga, ¿no? De números. Por eso es mejor aprenderse las fórmulas. Ya si lo quieren comprobar por su cuenta, pues ya. 44 sería el primer término. Le resto 6, pues nada más lo pueden ir haciendo en la calculadora, ¿no? 44 menos 6, 38. Menos 6, 32. Menos 6, 26. Y así hasta llegar al lugar número 13. Y dice que en el lugar número 13 va a estar el menos 28. Y ya. Esto es lo que te preguntaban. ¿Cuál es el primer lugar? 44. Bueno, pues ya quedó. Pero este era de la versión anterior. Se supone que esto ya lo conocen porque ya lo vimos en clase. Solo que aquí estamos comparándolo con la versión nueva. La versión nueva es esta. Que también viene lo de sucesiones. O sea, vean que los temas son los mismos.
Así que les voy a compartir esta guía, se las voy a enviar en PDF, pero nada más la parte de matemáticas, porque lo otro no cambia tanto. Miren, vamos a adelantarnos. Por ejemplo, en química. Aquí en química son las mismas. ¿Qué te preguntan? Pues las partículas subatómicas, ¿no? ¿Qué es el protón, el neutrón, el electrón y sus características? Eso ya lo vimos. La pregunta es igual. Esta igual, la misma, ¿no? ¿Qué le pasa a un electrón cuando cambia de nivel energético o de órbita? También ya lo vimos. Lo de los gases nobles, la regla del octeto, también ya lo vimos. ¿Qué significa S, P, D y F en la tabla periódica? También. Estados de agregación son las mismas. La única que cambia, les voy a decir. mm, es esta, la 35. La 36 ya la vimos. 37 también. Y la última está igual, viene exactamente igual. Esto también lo vimos, lo de los grupos funcionales, ¿se acuerdan? ¿Qué es el carboxilo, el hidroxilo? La que cambia es esta, miren. La última de química. ¿A qué grupo funcional pertenece el propanal? ¿Propanal? ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si se acuerdan, que vimos lo de los prefijos, ¿no? Meta, metano, por ejemplo, metano, etano, propano. Esto es química orgánica. Que si dice meta, nada más tiene un carbono. Si es eta, dos carbonos. Si es propa, tres carbonos. El que sigue es buta. Aquí dice propanal, entonces es alguna molécula que tiene tres carbonos. Y la terminación, pues te da una pista de qué es. Si fuera propanol, todo lo que acaba con ol es un qué. Sí lo vimos, no me digan que no. O sea, aquí se va a evidenciar quién no ha estudiado. Cha, 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 chan. Todo lo que acaba con ol, ¿qué es? Alcoholes. Eso, muy bien. Alcohol. Entonces, evidentemente la A no es, porque aquí dice propanal, no propanol. Todos los alcoholes acaban con ol, por ejemplo, el metanol, el etanol, pero aquí dice propanal. Entonces, lo que acaba con al, y aquí está la respuesta, es un aldehído. Propanal, aldehído. Y ahí está la respuesta, propanal. Y todos los demás, por ejemplo, un éter, no tiene una terminación específica. Tienes que ponerle la palabra éter al final. Por ejemplo, dimetil éter o propil éter, para saber que se trata de un éter. Bueno, pues, pero ahorita no estamos con química. Pero nada más son las que cambian, una o dos. Y las demás son iguales, de las otras materias. Creo que en física también. Chispas. Pero bueno, sí, en física también. Son diferentes. Sí, esta no la habíamos visto. Un cuerpo desplaza 3 metros cúbicos de agua al sumergirse. Ah, no, este tema no lo vimos. No, pero este sí. Y este de acá también. Bueno, ya. No nos vamos a estresar ahorita, ¿no? A veintitantos días del examen. No vamos a renovar todo. No, con lo que saben ya es suficiente. Bueno, lo de español viene igual. Es que les digo, la única parte que cambia es la de matemáticas. Y de introducción al trabajo también venía diferente, pero eso ya se encargó la maestra Yos de hacer las modificaciones. Y no lo conocían antes de la nueva guía, así que está bien. Pues nada más nos vamos a enfocar en mate. ¿Les parece? Lo nuevo es lo de matemáticas. Y ya. Ah, filosofía un poquito. Algunas de filosofía. Pero creo que está más fácil. Reglas de inferencia.
Ay, no, esto no lo vimos. Bueno, ya, con lo que saben, es suficiente. Con que tengan el mínimo, o bueno, al menos todo lo que nosotros estuvimos estudiando, que lo repasen constantemente. Esto sí venía, lo de los tipos de conciencia, ¿no? Apenas hace poco lo vimos. Bueno, pues ya, eso es todo. Pero sobre todo en matemáticas es donde viene diferente. No es que los temas sean otros, sino que las preguntas están planteadas de una forma distinta. Eso es, esa es la cuestión. Bueno, luego viene otra de igual de fórmulas, regla de tres, tipos de funciones, desarrollar un binomio, como lo que vimos de los productos notables. ¿Y qué otra cosa? Los tipos de líneas, partes de un círculo, lo de los grados, igual aquí tipos de líneas, que son las líneas paralelas, oblicuas, pero presentado en un esquema. O sea, en este dibujito, tú tienes que decir cuál y cuál son paralelas, por ejemplo, o cuál línea es tangente. Y aquí a cada línea se le pone un nombre. Por ejemplo, L1 y L2, pues son paralelas, porque están una al lado de la otra a la misma distancia. Y así, tipos de triángulos. Fácil, ¿no? ¿Qué más? Calcular el volumen de un cilindro. Eso desde la secundaria lo vemos. Fórmulas para el volumen. Y bueno, cosas, ¿no? Triángulos, que ya lo vimos. Sistemas de ecuaciones también. Bueno, vamos a resolver todas las preguntas, una por una. Pero sí necesito su cooperación. Que ustedes se conecten a todas las clases y que estudien en otro horario distinto al de las clases, para que no se les olviden los temas. Pero yo les voy a compartir la guía y me gustaría que la fueran resolviendo por su cuenta. Tomen los apuntes de lo que ya hicimos en los videos y traten de contestarlas. Y ya si tienen una duda, me contactan y me dicen, a ver, yo creo que es esta la respuesta y estas son mis operaciones. ¿Voy bien? Y ya yo les diría, más o menos, o acuérdate que no sé qué y así. Como lo hemos hecho siempre. Entonces, ¿tienen hasta aquí alguna duda o algo que necesiten comentar? ¿Alguna cosa? ¿Inquietud? ¿Todo bien? Todo bien mientras no haya preguntas. Ok, Rafa. Pues vamos a seguir practicando. Todavía nos queda tiempo, pero estamos haciendo esta comparación. Ya vieron que no es distinto. ¿Y qué otra cosa? A ver esta de los gatos, porque esta es de aritmética todavía. A ver, ¿cómo la vamos a contestar? Igual quienes han estado en la clase de los sábados, también ya hemos visto este tema recientemente. Dice Ceci, ay, profe, pues sí se ve difícil, hasta física, pero ya lo tienen el formulario. No, no piensen así. Mejor prepárense. Ahí tienen las clases, todas están grabadas. A ver, lean este y es más, hasta lo pueden anotar en su cuaderno, porque está muy sencillo. Dice el problema, bueno, se los leo. Un albergue tiene a su cuidado 20 gatos y cuenta con alimento para 10 días. Si el albergue adopta 5 gatos más, ¿para cuántos días habrá alimento suficiente? Sin hacer ninguna operación, yo diría que es la D. La D, 12. A ver, vamos a ponerle aquí palomita para la 12.
Eso sería lo ideal, ¿eh? Que con puro razonamiento lo lograran, porque así sería más rápido. Y sí se puede, así como por mera aproximación, sí se puede, porque es lógica. Por ejemplo, a ver aquí, ¿cuál es la lógica? Deténganse un momento a leer. Miren, me voy a callar para que lean bien el problema y aún sin hacer cálculos, como dice Rafa, podrían tener por lo menos una idea. A ver, lean bien. A ver, ¿qué dice el público? Dice por acá, Rafa, 7 días. 7 días. Los demás, a ver, ¿alguna idea de cómo le haríamos? Imagínense que ya están enfrente de su examen y les ponen esto, que no es difícil porque esto no tiene nada que ver con fórmulas ni cosas extrañas, ni conversión de unidades, nada. Solo encontrar para cuántos días habrá alimento suficiente. Entonces, ¿qué decimos? A ver, preguntémosle a Ceci. ¿Tú cuál dirías que es la correcta? Yo diría que sí, sí, 7 también, porque pues si llevan 5 gatos más, pues disminuye los días. Muy bien, Ceci, ese es buen razonamiento, es lo primero. Pensarlo lógicamente es como decir, ¿qué sucedería? Si son más gatos, entonces es lógico que serán menos días. Si tienes 20 gatos y alcanza para 10 días, con 25 gatos no te puede alcanzar para más. Entonces ya desde ahí queda descartada la D. No pueden ser más días, claro que no. Mientras más gatos, pues menos días. Entonces la D no puede ser, por lógica, sin hacer ninguna operación. La C tampoco. No puede ser que si aumenta el número de gatos, queda igual, alcanza igual el alimento, claro que no. Mientras más gatos, menos días. Entonces estamos entre la A y la B. Fíjense, ya con eso, ya tienen, cualquiera que escojan, pues ya los, bueno, no, tienen dos posibilidades muy cercanas, ¿no? Ya están al 50% de probabilidades. Con las cuatro opciones, tenían el 25% de acertar. Si escogen cualquiera de estas dos, pues ya están en un 50%. ¿Qué será? 7 u 8. El tema aquí es regla de 3. Pero es una regla de 3 que se llama inversa. Porque cuando una cosa aumenta, la otra disminuye. Como aquí, aumenta el número de gatos, disminuye el número de días para los que alcance el alimento. Y no dice cuántos kilos ni nada. Solo te dice que si tienes 20 gatos, te dura 10 días el alimento. Si tuvieras 25 gatos, ¿cuántos días te duraría? Obviamente tiene que ser menos días. Otra idea para aproximarnos. Si esto lo, si esto lo haces al doble, por ejemplo, si tienes 40 gatos, esto disminuye a la mitad.
porque así es la regla de 3 inversa. Debe aumentar o disminuir en la misma proporción. Entonces, si este aumenta por 2, este se reduce a la mitad, o sea, se divide entre 2. 40 gatos te alcanzaría solo para 5 días, pero nosotros vamos a tener 25 gatos. Adelante, Es la respuesta B, profe. es la B. Vamos Sí, a porque haciendo la regla de 3 inversa, multiplicamos los 20 por los 10 y lo dividimos entre los 25 y nos dan 8. ver, vamos a plantearlo. Dice Verona que son 2 operaciones. 20 por 10 entre 8, ¿será? Bueno, acuérdense de lo que vimos de regla de 3. Bueno, tienen que acordarse de un montón de cosas, pero de verdad repasen. Busquen en Classroom la clase donde vimos regla de 3 y vuelvan a estudiar el esquema que explicamos aquí. Hasta hicimos un problema, bueno, se los dejé de tarea, uno de unos aviones, ¿se acuerdan? Bueno, lo vamos a plantear así. De un lado vamos a poner gatos y del otro vamos a poner días. Esas son nuestras dos variables. Estamos comparando mm, los gatos con los días. Entonces vamos a decir 20 gatos corresponden a 10 días. Si agrego aquí 5 gatos, pues voy a tener 25. Esta también puede ser una trampa, ¿eh? Porque como no habla del número 25 aquí, es una suma que nosotros tenemos que hacer. Es por lógica. No le vas a poner un 5 aquí abajo, porque no habla de 5 gatos. Habla de 25, porque se los agregas a los que ya tenías. Entonces, 20 gatos corresponden a 10 días. 25 gatos, ¿a cuántos días corresponden? Si fuera una regla de 3 normal, si fuera normal, o sea, directa, donde una cosa aumenta y la otra también, sería la operación así, este por este, entre este. Así aprendimos la regla de 3 normal. Pero esta no es normal, es inversa, porque una cosa aumenta y la otra disminuye. Entonces, ¿cómo van aquí las operaciones? Pues es este por este, los que están uno al lado del otro se multiplican entre este de aquí. Entonces vamos a decir 20 por 10 entre 25. 20 por 10 entre 25. Nada más fíjense que estén bien acomodados los datos. Vamos a la calculadora. Es que no sé por qué aparece aquí esta cosa horrible de la memoria. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ponerle 20 por 10 entre 25. A ver qué nos da. 20 por 10, 200. Entre 25, 8. Bien, lo que nos dijo Verona es la B, 8. Y ya está, o sea que suena lógico, ¿no? Tenía que ser un número menor que 10. Si tengo más gatos, pues son menos días. Me alcanza para 8 días. Y ya. Entonces, este tema se llama regla de 3 inversa y es una variación proporcional, pero inversa. O sea, una cosa aumenta en la misma proporción que otra disminuye. Lo que decíamos, ¿no? Si la cantidad de gatos se va al doble, la cantidad de días se va a la mitad. 40 gatos serían 5 días. 25 gatos, ¿cuántos días? Pues 8. 8 días. Bueno, pues listo. Y esto puede ser algo que utilices tú en tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, para los comerciantes, esto es algo común, usar la regla de 3. O sea, si yo veo que un producto se me está vendiendo a este mismo ritmo, pues entonces, ¿para cuántos días me alcanza lo que tengo en stock, ¿no? En bodega. Pues ahí está, regla de 3. Conocimiento práctico. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Qué opinan? ¿Vamos bien?
algo, alguna duda, comentario, queja, regaño, lo que ustedes quieran, pero manifiéstense. ¿Nada? ¿Están tan nerviosos que no quieren participar? Todo bien, todo bien. Va, de acuerdo. Para Rafa, todo está bien. Ustedes ya saben que han estudiado, o Y sea, el sí, día del examen, Tomás, el día del examen se va a ver. Ese va a ser el día de la verdad. 10 de marzo, anótenlo en el calendario. 10 de marzo, apártenlo ahí. y entonces, profe, va a decir, hubiera preguntado. Sí, ahí sí van a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué desperdicié esa oportunidad? Bueno, pues ahorita todavía están a tiempo. Dice por acá, gracias compañera, jaja, dice Ceci. Pues sí, ahorita todavía podemos estudiar bastante. Estamos a 20, ¿qué? 26 días. Podemos revisar ejercicios anteriores, las clases, videos y demás. Bueno, pues listo. Nada más es lo que tenía que avisarles hoy de la nueva guía. Se las voy a compartir y pues ya estará en ustedes estarla repasando. Pero les digo, no por eso vamos a desechar la guía anterior. O sea, lo que hemos aprendido hasta ahorita nos va a ser de muchísima utilidad porque no cambian los temas, cambian las preguntas. Y de hecho, no sabemos qué preguntas van a venir en su examen. Nadie lo sabe. En este momento nadie lo sabe. Hasta el día de que lleguen a su examen. Pero de lo que es un hecho es que va a venir una pregunta de regla de tres. Pues eso es de ley. Una de regla de tres. Una de polinomios, expresiones algebraicas. Una de lenguaje algebraico. Una de fracciones. Una de sistemas de ecuaciones. Una de series numéricas. Una o dos de triángulos. Una de calcular el volumen. Una de tipos de líneas. O sea, ya sabemos qué les van a preguntar. Dice Rafa, ya te parece sentencia de que dice faltan 28 días, y así va a ser, ¿eh? Con tal de que tengan en mente esto y que se convierta en su prioridad, yo les voy a estar recordando diario. Si se puede, hasta en la noche les voy a escribir. ¿Ya estudiaste? ¿Ya repasaste? A ver, platícame qué video viste hoy. Y así. Porque es la única manera de pasar. O sea, no es cuestión de magia, ni de suerte, ni de una chispa divina, nada de eso. El que pasa es porque estudia. Eso es todo. Adelante. Oiga, profe, y por ejemplo, así como dice que hasta la noche nos va a estar recordando, yo por ejemplo llego de trabajar como a las 9 o 10. ¿Le puedo preguntar a esa hora o ya no? Porque, por ejemplo, hay unas preguntas que he estado checando de la guía, Ajá. donde, por ejemplo, no, y bueno, chequé el video y no contestó una pregunta que es la número 2 uh, creo que de español, no recuerdo, necesito buscarla ahorita y ver, Ajá. pero, o sea, sí contestó todas y se brinca esa pregunta en la guía, o sea, ya nada más dijo la uno y la 2 la leyó y la leímos, pero ya no dijo la respuesta, o sea, y aunque escuches el video, ya no está la respuesta, o sea, no, ya se la brincó, así definitivamente, esa ya no, ya no quiso seguir tocando ese tema. Ahorita se la voy aquí está, Ah, mire. si En es el, de. en el contexto de las ramas del conocimiento humano, a diferencia de las humanidades, las ciencias sociales son, y ya tiene la inciso A, B, C y D, y esa ya no la contestó, o sea, de la uno se brincó a la 3 y ya después siguió hasta la 4 5 6 y luego hasta las, o sea, ya se siguió y esa ya no la contestó. Ese es de filosofía. A ver, Dice vamos ciencias una vez. sociales y es la número 85. ¿De sociales? Ajá, es la número 85, o sea, la de ciencias, o sea, la hoja número 85, la pregunta 2 de ciencias sociales. Ah, vamos a buscarla. 85, pregunta 2, ciencias sociales. A ver, ya con la página ya es más fácil. Y la 7 tampoco ya no la contestó, o sea, ya no dijo nada, o sea, nada más sí seguimos platicando y esto y diciendo, pero ya dijo que si
¿cómo se llama? O sea, de algo que era justo o injusto, y ya no dijo algo, ya no dijo nada, o sea, algo concreto. Ah, sí está bien. Ustedes recuérdenme cuando así suceda, sí se me puede pasar todo el tiempo, ¿no? Que nos saltamos una pregunta o algo así, o porque en ese momento consideré que a lo mejor no era tan importante, pero deben tener toda la guía contestada, toda, hasta ahorita de las materias que hemos visto, todas las preguntas. De filosofía sí nos faltaron algunas, ¿sí? Así que bueno, ya llegamos a la pregunta. Esto es de ciencias sociales, no es de filosofía. Sí, Rafa tiene razón. Esta de la 2. Dice, en el contexto de las ramas del conocimiento humano, a diferencia de las humanidades, las ciencias sociales, y bueno, aquí el tema es diferencia entre humanidades y ciencias sociales. Me acuerdo que lo vimos en clase explicando unas tablas, ¿no? Unos cuadritos que les puse. Que ¿cuál es la diferencia entre las humanidades? Las humanidades son como una materia, o sea, es un área del conocimiento. Contra, vamos a ponerle aquí versus, ciencias sociales. Entonces, a ver, antes de entrarle a la pregunta, nada más recordando el tema, las humanidades son, por ejemplo, la filosofía, la lingüística y las artes. Y las ciencias sociales son la historia, la ciencia política, la economía, la sociología, la psicología también se considera una ciencia social. Entonces, bueno, ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué nos preguntan? En el contexto de las ramas del conocimiento humano, a diferencia de las humanidades, las ciencias sociales, ¿qué? O sea, aquí el tema es características de las ciencias sociales. Características, características de las ciencias sociales. Entonces, vamos a ver los incisos. Rechazan la falsación como característica correspondiente al método social, proponen principios que explican las causas de la realidad humana como objeto de estudio, generan proposiciones válidas que describen fenómenos sobre el ámbito humano o social, o suelen recurrir a una comprobación empírica para la validación de sus hipótesis. Bueno, pues aquí hay cosas muy extrañas, ¿no? Adelante. Profe, ahí sería la D porque habla de la hipótesis. Entonces, usted nos dijo que las ciencias sociales estudian, bueno, se basan en la experiencia. Ajá, porque cuando vimos este tema, dijimos que las ciencias en general tienen todo que ver con el mundo de afuera, con lo que sí se puede comprobar, a diferencia de las humanidades, que son cosas que solo suceden dentro de nosotros. Entonces ahí está la respuesta. Te preguntan, ¿las ciencias sociales qué tienen de diferente de las humanidades? ¿Rechazan la falsación? Mm, es que aquí es como decir, ¿las ciencias sociales solo se dedican a decir lo que es verdadero y lo que es falso? No. Eso no hacen las ciencias sociales. Y pónganse un ejemplo. Sí, es que ahorita esta pregunta está en abstracto, totalmente en abstracto. Nada más habla de conceptos, pero lo entendemos cuando nos ponemos un ejemplo. Si yo entiendo que las ciencias sociales son la historia, la política o el derecho, ¿qué hacen estas materias? O sea, aunque yo no sepa nada de esto, pues sí conozco a alguien que estudia derecho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace un abogado o qué hace un político? Entonces, ¿a qué se dedican las ciencias sociales? Proponen principios que explican las causas de la realidad como objeto de estudio. Pues es que esta podría ser la B. Proponen principios que explican las causas, pero no solo las causas, porque las ciencias sociales también proponen soluciones, ¿no? No solo es decir por qué sucede. Describen algún fenómeno social, lo explican, pero también proponen un modelo, ¿no? Como la política. La política es el estudio de las formas de gobierno. Entonces es algo ya totalmente práctico. No solo se trata de proponer teorías. Entonces, la B queda descartada por eso. Luego, generan proposiciones válidas que describen fenómenos sobre el ámbito humano social. Volvemos a eso. Sí tiene que ver con el ámbito humano social, pero no se trata de nada más generar ideas.
no son solo un conjunto de teorías. Y no es algo que ya esté escrito, esto se sigue investigando, sigue cambiando. Entonces, proposición válida, esto es más como de filosofía. ¿Se acuerdan que ahí hablamos de las proposiciones y de cuando un argumento es verdadero o falso y demás? Las premisas y demás. Bueno, pues eso entra más en el terreno de las humanidades, en generar proposiciones. Esto sería como de filosofía. Pero aquí estamos hablando de ciencias sociales, que no es filosofía. Por lo tanto, si habla de empírico, quiere decir experiencia. O sea, se basa en la experiencia. Y es una característica de todas las ciencias, no solo de las sociales, sino también de las naturales, como la física o la química. Se basan en lo empírico, o sea, lo que sí puedes experimentar, medir, observar, comprobar. Entonces, sí, las ciencias sociales comprueban empíricamente. Por ejemplo, si pensamos en la historia, para estudiar alguna cultura de la antigüedad, no simplemente se basan en lo que se cree de eso, ¿no? Lo que se cuenta, sino que van directamente a los documentos, a las ruinas, a cosas que sí se pueden tocar, ver, estudiar. Por eso se dice que son empíricas, para validar sus hipótesis. Y una hipótesis es una suposición. Por ejemplo, es cierto que en el, en el imperio mexica, en la antigüedad, los reyes o los tlatoanes, que eran el máximo gobernante, se elegía por voto popular, o era una especie de dinastía que moría el papá y el hijo tomaba su lugar. ¿Cómo podríamos saberlo? Si eso ya pasó hace mucho tiempo. Por Entonces, los historiadores. exacto, pero los historiadores se basan en la evidencia. O sea, debe existir algún códice o algo que te acerque a la verdad, no simplemente adivinando lo que uno cree. Entonces, por eso decimos que es comprobación empírica. ¿Cómo compruebas eso? Pues es yendo a los documentos, a los vestigios, a lo que se anotó, ¿no? En ese momento. Bueno, pues ahí está. Pues lo mismo que ahorita pasa, ¿no? Por ejemplo, en 100 años, pues le van a creer a un historiador que tiene buena reputación, más no ahora sí que una persona que nada más anda platicando lo que escucha, sino que hay que tener un poco de pruebas y en la experiencia, ¿no? También. Exacto, por eso, pues la gente tiene que ir a la universidad y prepararse, porque es confiable, porque esa persona en la universidad aprende a basarse en la evidencia, en buscar en algún documento o algo así, es un experto. Entonces, por eso, justo lo que decíamos también de la medicina, ¿no? ¿Por qué vas con un médico y no con un chamán o con la comadre en la esquina, ¿no? Porque un médico se basa en la experiencia, tuvo una formación científica y pues sabe, porque lo ha experimentado. No, y actualmente hay mucha gente que todavía cree en eso de los chamanes y todo eso, cuando pues ya en siglo XXI sabemos que pues la ciencia es la que determina las causas de algún maleficio, o bueno, algún mal. Ajá, en algunos pueblos se sigue utilizando, ¿no? Lo de los hierberos y demás, pero tal vez es por falta de conocimiento o por usos y costumbres, que no quiere Oye, decir que el bueno, uso pero de es que hierbas no. hierbero como que suena como alguien que se cura con hierbas, ¿no? Pero bueno, para mí eso sí, sí sirve mucho lo de la hierba para curar. Ese sí sería un tipo de conocimiento y es algo que sí, sí tiene que ver con la experiencia, ¿no? Porque van probando qué es lo que sirve para qué cosa. Ahí sí, sería algo empírico, aunque no científico, que no utilizan el método científico. Pero, por ejemplo, hablando de los chamanes, el chamanismo sí es algo totalmente basado en creencias. Ya lo habíamos platicado aquí, que curan enfermedades viajando al mundo de los muertos. Ya cuando uno dice eso, pues ya como que desconfías, ¿no? Evidentemente nada tiene que ver con lo científico, ni con cuestiones de libros, sino más como de creencia. Entonces ya está. ¿Qué tienen de particular las ciencias sociales a diferencia de las humanidades? Pues que las ciencias sociales sí se basan en la experimentación. No hay experimentos de filosofía, solo son ideas. Pero en las ciencias sociales sí. Si tú quieres investigar cualquier cosa de la sociedad,
tienes que ir a observar por ti mismo, ¿no? Levantar una encuesta, hacer un estudio, alguna estadística, algo que se acerque a la verdad. Entonces, a eso le llamamos comprobación empírica. Si la historia, la política y el derecho se basan en comprobación empírica para decir que algo es verdadero o falso. No basta con solo pensarlo, hay que experimentarlo. Bueno, pues ya está. Ese tema es características de las ciencias sociales. Y así vamos a estar recordando diferentes temas hasta completar toda la guía. Faltaron algunas de filosofía también. Y de matemáticas, pues todas las nuevas. Y bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, la verdad. Ahorita les voy a enviar al grupo la nueva guía, que pues ya quedamos que son 40 preguntas igual de matemáticas, aunque ninguna es similar a la versión anterior. Bueno, sí son similares, pero no son idénticas a la versión anterior. Bueno, listo. Vámonos. Ya se nos escaparon varios, pero bueno, ya es comprensible porque ya pasamos.